Entonces, eso, por favor, lo que dijo Santiago Cardona, activan el micrófono, preguntan, yo contesto o alguno de los tutores que está presente también contesta y vuelven y lo apagan, para yo no estar saliéndome de la presentación y para que las preguntas queden también en la grabación. ¿Listo? Entonces, pues me dicen si me entendieron esto y damos entonces inicio. Comprendido. Eso, muy bien, ya entendiste muy bien. Sí, sí la estamos grabando. Incluso ahí creo que dice que está grabando. Listo, entonces, vamos a comenzar. Sistema nervioso autónomo. Entonces, a mí me gusta hacer como las tutorías un poquito más participativas. Entonces, si alguien quiere pues como participar, simplemente active el micrófono. Listo. Entonces, la primera pregunta que les voy a lanzar, así como de generalidades, es ¿qué es el sistema nervioso autónomo? ¿Quién me responde eso? Una Yo diría Es que como el sistema, es el sistema que se hágale, encarga hágale. como de todas las funciones inconscientes que tiene el cuerpo. Pues sí, que no nos damos cuenta. Listo. ¿Quién más da otra definición? Hola. Bueno, entonces, el sistema nervioso autónomo prácticamente, o también se llama pues sistema nervioso vegetativo, es prácticamente una parte del sistema nervioso periférico que lo que hace es simplemente controlar de modo involuntario cosas que necesitan ser controladas involuntarias, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la respiración, la digestión, ¿cierto? La frecuencia respiratoria, todo esto. Listo, el sistema nervioso autónomo es el encargado entonces de controlar todas estas acciones, pues más que todo de viscerales. Listo. Ahora, ¿cómo se divide entonces el sistema nervioso autónomo? Lo vamos a dividir en tres partes: el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Listo. Ese sistema nervioso entérico prácticamente es lo que dicen, pues, algunos autores de que el estómago tiene su propio cerebro. Pues sí, se llama sistema nervioso entérico y eso va a ser de vital importancia, pues, más que todo cuando lleguen a cuarto semestre, donde vean gastro, y ahí van a ver cuál es la importancia, por ejemplo, del plexo mientérico de Auerbach o el plexo submucoso de Meissner. Listo. Entonces, obviamente nosotros ya conocemos más o menos, pues, desde el argot popular, qué es el sistema nervioso simpático y qué es el parasimpático. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso simpático? ¿Quién me las dice? Hola, ¿me escuchan? Hello. preparar el cuerpo para una emergencia. Muy bien, listo. Entonces, prácticamente lo que son respuestas de huida, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues, situaciones de estrés, ¿y eso qué provoca en el cuerpo? reacción hormonal, Solamente hormonal, a y nivel neuronal. fisiológico. Entonces, a nivel fisiológico, por lo que decía su compañero, el sistema nervioso simpático prácticamente lo que va a hacer es aumentar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, va a provocar pues entonces de que aumente el peristaltismo, que es el movimiento pues del intestino, y el sistema nervioso parasimpático hace exactamente todo lo contrario. Entonces, da bradicardia, da bradipnea, disminuye también pues lo que va a ser la respuesta de huida, ¿cierto? Y es más cuando estamos como relajados. Listo. Y el plexo mientérico de Auerbach es más que todo, como dice mientérico, quiere decir entonces como mío de músculo y entérico de intestino, entonces tiene que ver con pues con el músculo del intestino,
y es para generar esa motilidad pues gastrointestinal, y el submucoso para las secreciones, pero esto lo vamos a profundizar más cuando lleguen pues a gastro, con los tutores de gastro, que son unos tesos también. Listo. Entonces, ¿cuál es la anatomía del sistema nervioso autónomo? Entonces va a ser muy importante que tengamos en cuenta de que el sistema nervioso autónomo va a estar controlado principalmente por un área del cerebro que se llama el hipotálamo. Esperen, yo coloco acá el... Listo, entonces vamos a tener a lo que va a ser el hipotálamo. Listo, el hipotálamo es una de las estructuras pues a nivel cerebral, a nivel pues de sistema nervioso central, que va a estar encargado de todo lo que va a ser el sistema vegetativo. También va a controlar lo que va a ser el apetito, lo que hace la saciedad, van a controlar también lo que hace la temperatura corporal, pero en este caso nos vamos a centrar principalmente en lo que va a ser el control de todas las acciones o funciones vegetativas que tiene el cuerpo, entre eso el sistema nervioso autónomo. Entonces, topográficamente, vamos a ver que aquí lo que ven azulito va a ser la distribución del sistema nervioso parasimpático, como ven acá, y lo que está en rojito va a corresponder a lo que llamamos el sistema nervioso simpático. Entonces, más cerquita, ustedes les dijeron que el sistema nervioso parasimpático tenía una distribución craniosacra. Entonces, aquí está la parte craneal, que ahorita vamos a ver, pues, qué nervios son los que lo integran, cómo se llaman los núcleos, cómo se llaman los ganglios y todo eso. Y vamos a ver la parte sacra, ¿cierto? Que va a tener que ver más con la motilidad del intestino, de la vejiga, que ya vamos a ir profundizando pues poquito a poquito con esto. Pero a su vez, el sistema nervioso simpático tiene una disposición pues a nivel como paravertebral. Listo, entonces al lado y lado vamos a encontrar ganglios y eso es lo que vamos a llamar la cadena simpática paravertebral, ¿cierto? Los ganglios simpáticos paravertebrales, que tienen una distribución más como toracolumbar. Listo. Y lo que ven aquí, pues como todo esto que está yéndose aquí azulito, es el nervio vago, que va a estar entonces comprendiendo pues la parte que suple el sistema nervioso parasimpático en toda la porción toracolumbar. Listo, por eso se llama vago, ¿cierto? Porque vaga mucho, se va por muchos caminos. Esas son otras imágenes que fueron tomadas de neuroanatomía clínica de Snell y de internet, en el que se ven pues entonces la disposición de lo que hace el sistema nervioso parasimpático con los nervios que están pues implicados, los pares craneales y los ganglios que están pues implicados tanto a nivel pues craneal como a nivel sacro, cuáles son los órganos que están involucrados con cada uno de estos nervios y la cadena paraganglionar que aquí se ve mucho mejor. Vemos entonces a nivel de cada vértebra unos ganglios amarillitos que van a estar entonces compuestos del sistema nervioso simpático y que van a estar entonces efectuando las funciones simpáticas. Otra cosa es que estos nervios se van a terminar agrupando y van a terminar pues formando lo que van a ser plexos. Plexo como el prevertebral que va a estar por encima de la aorta y van a generar otros plexos como van a ser el plexo esplácnico y todo eso, tanto a nivel lumbar como a nivel torácico. Listo. Y van a formar un plexo muy importante que va a ser el plexo hipogástrico inferior, pero esto lo van a ver pues en gastro con mayor detalle. ¿Hasta aquí va alguna duda? ¿Los leo, los escucho? Yo tengo una. Sí, cuénteme. Es preguntar si, o sea, el término plexo, según lo que acabas de decir y lo que tengo pues previo, entonces se utiliza indistintamente para vasos sanguíneos y nervios. Bueno, sí, muy buena pregunta. Sí, pues indistintamente no. Cuando hablamos de plexo es como una red que hay. Listo. Entonces puede ser una red vascular como puede ser una red neuronal por parte de nervios, pues, ¿cierto? Entonces están los plexos, por ejemplo, braquial, lumbosacro y todo eso que son de nervios, pero también hay plexos a nivel vascular. ¿Listo? Gracias. Listo. Bueno, entonces sigamos. Otra imagen, pues, que esta, por ejemplo, es de Netter, que es lo mismo, pero mejor dibujadito, en la que pues explican también la misma distribución, o sea, exactamente lo mismo que acabamos de ver,
Y está... esperan. Bueno, ahí les dio la tutora una indicación. Y entonces aquí vamos a tener lo que va a ser pues otra disposición. Eso es de un capítulo de Waxman para que lo revisen. Listo. Pero son prácticamente lo mismo que les acabé de decir. Eso es como generalidades. Entonces, van a ver que esto es como muy fácil, pues lo vamos a sacar muy rápido. Algo muy importante que vamos a tener en cuenta. El sistema nervioso simpático va a estar distribuido en nivel toracolumbar. Es en esta porción en que la médula espinal va a empezar a tener como, pues todos sabemos que la médula espinal tiene tanto un asta anterior como un asta posterior, ¿cierto? En la que la primera es motora y la segunda es sensitiva. Pero a nivel toracolumbar, es decir, desde T1 hasta más o menos L2 o L3, va a presentar un asta lateral. ¿Listo? O también llamada intermedio lateral. Esa asta es la que va a presentar prácticamente las neuronas del sistema vegetativo, principalmente las del sistema nervioso simpático. ¿Listo? Entonces, si les preguntan de dónde a dónde se presentan las astas intermediolaterales, prácticamente les están preguntando de dónde a dónde va el sistema nervioso simpático. ¿Listo? Y va desde T1 hasta L2, máximo L3. Listo. Entonces, con eso quedamos listos. ¿Entendieron esa parte? Luego, vamos a tener entonces de que a nivel pues ya más microscópico van a haber unas diferencias sutiles en cuanto a las neuronas parasimpáticas como a las neuronas simpáticas. Listo. Entonces, vamos a tener que las neuronas simpáticas van a tener en sus neuronas preganglionares, porque acuérdense que en el sistema nervioso autónomo vamos a dividir, van a haber dos neuronas, o sea, una de primer orden y una de segundo orden, ¿cierto? La de primer orden se va a llamar preganglionar y la segunda, que van a estar en los ganglios, pues que acabamos de ver que son periféricos, van a ser las postganglionares. ¿Listo? Eso tanto para el sistema nervioso simpático como para el sistema nervioso parasimpático. Las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático son mucho más cortas. Miren la diferencia entre esta y esta. ¿Listo? Y ambas van a estar mielinizadas. ¿Listo? Y la primera neurona o neurona de primer orden siempre se va a comunicar, independientemente si es simpática o parasimpática, con acetilcolina. ¿Listo? En su comunicación o sinapsis con la neurona de segundo orden o posganglionar. Listo, esa neurona de segundo orden va a tener receptores nicotínicos, por lo tanto esta comunicación es a base pues de lo que va a ser de iones, ¿cierto? Por lo que va a ser ionotrópico el receptor, ¿cierto? Entonces van a entrar iones para la despolarización. Listo, entonces las neuronas preganglionares de ambos sistemas se van a comunicar con acetilcolina. Una vez entonces que ya se dio lo que va a ser la sinapsis pues a la postganglionar, vamos a ver que ambas, tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático, van a tener entonces unos axones que van a ser amielínicos en ambas. ¿Listo? Solamente que en el sistema nervioso simpático estas son más largas que estas en el parasimpático. ¿Listo? Entonces simpático postganglionar es más larga que en el preganglionar y miren la diferencia pues acá. ¿Listo? Y es aquí donde se da la diferencia de la comunicación. El parasimpático continúa con su comunicación con acetilcolina, pero ya con receptores muscarínicos en las células efectoras, mientras que el sistema nervioso simpático se va a comunicar pues, con lo que conocemos que es la norepinefrina o noradrenalina, la adrenalina y demás. Listo, demás estimulantes del sistema nervioso. Bueno, ¿podrías repetir eso otra vez? Sí, claro, todas las veces que necesiten. Entonces, vamos a hacer un repasito. Sistema nervioso simpático. La neurona preganglionar es más corta y tiene mielina. Se comunica con acetilcolina y tiene receptores nicotínicos la postganglionar. La postganglionar va a tener un axón amielínico, es decir, sin mielina. Y es aquí donde reside la diferencia entre estos dos sistemas.
porque el simpático se va a comunicar con norepinefrina o adrenalina. Y esta vez ya los receptores que van a captar esos neurotransmisores van a ser los receptores adrenérgicos, ¿listo? O simpáticos, pues, sobre la célula efectora. Luego vamos a tener el sistema nervioso parasimpático, que el sistema nervioso parasimpático en su neurona preganglionar va a ser mucho más largo, también va a estar mielinizado, también se va a comunicar con acetilcolina y también va a captar esto, la neurona postganglionar, con los receptores nicotínicos. Listo. Una vez que la neurona postganglionar es excitada, entonces va a viajar esa excitación por su axón amielínico y aquí se va a seguir comunicando con acetilcolina y los receptores que van a estar aquí en la célula efectora van a ser los muscarínicos. Listo, ya no nicotínicos, sino muscarínicos, por lo tanto son metabotrópicos. Lo que les decía, la postganglionar parasimpática es mucho más corta que la simpática, y eso tiene que ver es por la localización de los ganglios. Los ganglios del sistema nervioso parasimpático están mucho más cerquitas de los órganos a los que van a ir a efectuar su acción, mientras que los simpáticos están mucho más lejos. ¿Sí me hice entender? Profe, Hola. una pregunta. Los receptores, pues, que están al final de, bueno, de la eh, neurona postganglionar del sistema nervioso simpático, ¿son muscarínicos o nicotínicos? ¿Cuáles estos? Sí. Son adrenérgicos, o sea, aquí ya no se comunican con acetilcolina, entonces en los simpáticos ya aquí van a ser receptores para la adrenalina y la noradrenalina, que es lo que llamamos receptores Listo. adrenérgicos. Y en el del parasimpático son muscarínicos. Sí, muy bien. Listo. Muchas gracias. Listo, ¿quedó alguna duda hasta acá? Eso va a ser súper importante para seguir entendiendo el resto de las cosas. ¿Todo está bien? Listo. Y muy bien lo que preguntó John Iver. Los receptores nicotínicos se llaman nicotínicos porque pues cuando estaban haciendo los estudios, la nicotina era lo que los activaba, mientras que los muscarínicos eran activados por muscarina. ¿Tú sabes que la muscarina es un honguito del de Mario? Ese. Listo. Listo. Entonces, continuemos. Alexander, Hola. yo quisiera preguntarte, ¿me puedes devolverla, por favor? Pues, ¿cómo? Devolver a la otra diapositiva. Sí, Lo que acá. pasa es que, sí, exacto, lo que pasa es que según entendí, dijiste que la preganglionar del simpático es pues más corta que la del parasimpático, y después dijiste que la postganglionar es más larga que la del parasimpático. ¿Eso por qué esas diferencias? Entonces, a ver si entendí. Entonces, en el simpático la preganglionar es más cortica y la postganglionar es más larga. Y en la simpática, perdón, en la parasimpática, la preganglionar es más larga y la esta más cortica. Eso es lo que tú me dijiste. Sí, exacto. Entonces, o sea, ¿eso tiene alguna relevancia o no? La más que todo, la diferencia en longitudes entre estas y estas es por la ubicación de los ganglios. Por ejemplo, en el simpático, el ganglio está más lejos de lo que va a ser el órgano en el que van a actuar, ¿cierto? Y por lo tanto van a estar más cercas como a nivel medular. Entonces, por eso esta es más cortica. Mientras que en el parasimpático es todo lo contrario. Este ganglio va a estar muy cerquita del órgano. Entonces, a esta desde la médula le va a tocar que viajar mucho y a esta pues no va a necesitar viajar tanto porque va a estar más cerquita. ¿Sí me hizo entender? Entonces, pues, Perfectamente, gracias. listo, por eso es la diferencia. Bueno, entonces, con eso ya dicho, pues, como introducción, tenemos entonces que los receptores prácticamente se van a dividir en dos, en colinérgicos y en adrenérgicos. Listo. Los colinérgicos van a dividirse en muscarínicos y en nicotínicos, y los adrenérgicos en alfa y en beta. Los muscarínicos van a ser 5 tipos. Listo, y eso va a ser muy importante para lo que vieron pues en sistema nervioso
autónomo pues es la farmacología, pero el que más tiene relevancia es el M3, que es el que está como en todo lado. Listo. Y los nicotínicos van a ser dos tipos, N1 y N2 o NM y NN. Y en los adrenérgicos vamos a tener alfa y beta. Y alfa se va a dividir en alfa 1 y alfa 2. Y beta en beta 1, beta 2 y beta 3. Listo. Y eso va a tener mucha implicación también en la farmacología. Listo. Entonces, se viene pues como un poquito lo más complejo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de esto o vamos bien? ¿Cuáles son los receptores de los nicotínicos? NMN. Se las devuelvo, esperen. Estos son. Listo, por si necesitan tomar apuntes. Listo, gracias. Listo. Listo, muchachos, entonces. Aferencias y eferencias del sistema nervioso autónomo. Entonces, Otra preguntita así que me surgió. ¿Por qué las neuronas preganglionares están mielinizadas y las postganglionares no? O no, no importa. pues, la verdad es que no tiene tanta relevancia el hecho de que una sea, perdón, lo único es que lo que ya saben de la mielina es un aislante eléctrico, entonces va a tener pues como más rapidez en esto. Pero en esto más que todo es porque hace parte del sistema nervioso periférico pues hasta este punto y aquí se comporta como un sistema nervioso pues diferente como el autónomo. Pero ya pues no hay como tanta relevancia en si están mielinizados o no. Obviamente aquí el transporte va a ser un poquito más lento. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo bien? Listo, entonces continuemos. El silencio otorga. Entonces, lo que les decía, entonces vamos a tener en cuenta lo de la médula espinal. A nivel de T1 hasta L2 o L3 van a estar estas astas que les estoy pues aquí señalando. Eso es lo que vamos a llamar las astas intermediolaterales, que van a corresponder al sistema nervioso simpático. Listo. Entonces, llega la información por el nivel sensitivo, ¿cierto? Ese es entonces la neurona, perdón, ese es el ramo de los nervios medulares o raquídeos, la rama posterior, la rama anterior. Listo. Entonces, llega la información, sea sensitiva a cualquier, pues obviamente porque entra por la parte posterior, entra por el asta posterior, pero no va a ser entonces una eferencia en el caso pues, del sistema nervioso autónomo en la parte motora, sino que va a hacerlo en las astas intermediolaterales. Listo. En esas astas intermediolaterales va a ser entonces la neurona de primer orden o la que llamamos preganglionar. Listo. Del sistema nervioso autónomo. En este caso, simpático. ¿Por qué? Porque están los ganglios acá. Entonces, sale la neurona motora por el ramo, pues por el ramo anterior. Listo. Y cuando sale entonces por este ramo para allá convertirse en nervio raquídeo, recuerden que este ramo, pues este nervio raquídeo en su porción anterior tiene dos ramos comunicantes a su vez, ¿cierto? El ramo comunicante blanco y el ramo comunicante gris. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre que sea blanco y el otro que sea gris? Que uno está compuesto de cuerpos neuronales y el otro de axones. Casi. Es por lo que les decía. Los que se ve blanco, pues es verdad. Lo que tú dices que eso es la diferencia, por ejemplo, entre sustancia blanca y sustancia gris. Pero aquí en ramo comunicante blanco y gris tiene que ver si están mielinizados o no. Entonces, el ramo comunicante blanco, que es van a haber neuronas pues, que van a estar mielinizadas en su axón, mientras que en el ramo comunicante gris no van a estar mielinizadas. Entonces, por eso se ven grises. Listo, acuérdense que lo que da el tono blanco es la mielina. Entonces,
sale entonces por este ramo comunicante blanco hacia lo que va a ser el ganglio, en este caso pues los paravertebrales del tronco simpático. Listo. Esas preganglionares van a tener a su vez una comunicación con neuronas postganglionares, ¿cierto? O lo que llamamos las de segundo orden, que ya no van a estar mielinizadas y por lo tanto se van a ver grisecitas. Listo. ¿Me puedes repetir por dónde sale, pues cuando entra por el asta posterior, por dónde sale? Porfa. Sale como si fuera el ramo por el asta anterior. Pues entra, hace sinapsis acá y esta pasa por acá para poder salir por las raíces, luego la rama anterior, luego el nervio raquídeo y luego el ramo comunicante. ¿Sí me hice entender? Sí, gracias. Listo, con gusto. Entonces, esta neurona se puede quedar en este ganglio o puede subir o puede bajar para tener contacto con otras neuronas postganglionares. Como ven pues aquí, que esa imagen es muy chévere por eso. Entonces, pueden irse para otro lado, como ven acá, o pueden simplemente entrar acá, en la neurona postganglionar se comunican y sale por aquí mismo la neurona postganglionar para continuar con este nervio. ¿Listo? Eso es lo que puede pasar. Y se puede ya distribuir por los nervios espinales, ya sea hacia el músculo liso de la pared de los vasos sanguíneos, glándulas o músculos de pilorectores de la piel, pues lo de los pelitos y eso. Listo. ¿Quedó bien hasta acá? Entonces, otra vez lo mismo. Llega la neurona aferente por la raíz posterior del nervio raquídeo, ¿cierto? Y llega y tiene contacto entonces con las neuronas, en este caso, las intermediolaterales. Listo, que son las neuronas de primer orden o preganglionares del sistema nervioso simpático. Sale entonces por el ramo anterior, la raíz anterior, y llega y se continúa con el nervio raquídeo y entra por el ramo comunicante blanco. Mírenlo acá, ramo blanco. Listo. Y aquí se puede ir para arriba, se puede ir para abajo, se puede ir para otro lado, como les había dicho antes, o se puede tener una comunicación con otra neurona directamente acá, que sería la postganglionar. Y esa saldría por el ramo gris, porque ya no estaría mielinizado. Si se acuerdan ahorita de cómo era la estructura del sistema nervioso simpático, lo de las neuronas. Y ya sale por el nervio raquídeo, como ya habíamos dicho antes. Listo. O puede seguir bajando o subiendo por el tronco simpático, o incluso puede tener una comunicación con un ganglio mucho más lejitos, que sea un ganglio simpático para llegar directamente a la víscera. Entonces aquí lo que se ve rojito es lo que está mielinizado y lo que está negro es lo que está amielínico. Entonces esto sería el ramo comunicante blanco y ese sería el ramo comunicante gris. ¿Quedó alguna pregunta o duda con esto? Sí, cuando la neurona se comunica por el ramo comunicante gris, ¿cómo se llama esa neurona con la que se comunica? ¿De qué orden? ¿De segundo orden? O postganglionar. Ok. Listo. Otra pregunta. Profe, la que llega. O sea, la que llega, la sensitividad que llega por el asta posterior, como, pues esa es preganglionar de qué, de primer orden o qué. No, esas no son ganglionares. Esa es una neurona sensitiva normal. Ejemplo. Las aferencias, por ejemplo, entonces esa era la parte de eferencias, listo, es decir, las cosas que salen. Las aferencias son diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos hasta víscera, ¿cierto? Digamos que tenemos al estómago, listo. El estómago tiene pues como un bollito aquí impactado y necesitamos sacar eso, ¿cierto? Es decir, necesitamos aumentar el peristaltismo. Entonces, la víscera manda la información por el sistema nervioso sensitivo, ¿cierto? Y ella entra normal como cualquier otra neurona sensitiva, ¿cierto? Solamente que pasa por los ganglios, ella entra por los ganglios, pero no hace sinapsis en los ganglios. Mira que pasa derecho el azulito. Sigue derecho. Listo. Y acuérdense que esas neuronas sensitivas son de carácter, pues, como pseudounipolar. Entonces, llega y tiene contacto, pues, entonces, con esa parte que es donde están los cuerpos neuronales, que son los ganglios, y entra por la parte, por el asta posterior, como cualquier neurona sensitiva,
y entra, pero con quien va a tener comunicación va a ser con las neuronas del sistema nervioso autónomo y no con las motoras, como en este caso que aquí nos están mostrando la diferencia entre lo que sería pues como un arco reflejo de lo que sería la comunicación del sistema nervioso autónomo. Mira que se diferencian mucho en eso, aquí ni siquiera hay interneuronas como en este caso. ¿Sí quedó claro con esa parte? Sí, profe, muchas gracias. Listo, excelente. Tengo Listo, otra pregunta. sí, cuéntenme todas dos. Juana. ¿Cómo? Primero, Juana. Ah, bueno, hola Eh, Juan. Oli, cuando se comunica con el rami blanco, no tiene comunicación con neurona postganglionar, ¿cierto? ¿Qué Pues o cosa? no en ese punto. Pues cuando se comunica con el rami blanco, se comunica más abajo con la post, o sea, no ahí. La preganglionar. Ajá. Es que el ramo blanco simplemente es una conexión de, pues es un montón de axones que están pasando por ahí, ¿cierto? Entonces ahí Ok. ahí no va a tener comunicación. Esa es la puerta de entrada para llegar al ganglio. Listo. Ah, ok, Es ok. Sí, es en el ganglio donde tiene la comunicación. listo. ¿Sí? Gracias. Congu, la otra muchacha que iba a preguntar. Mi pregunta es, en la parte del ganglio simpático, el axón puede subir o bajar y de ahí a dónde va, o pues, ¿qué pasa? Listo, no, entonces, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es más factible? Que salga un, por ejemplo, digamos, entró la información de la víscera y eso se subió, digamos que la víscera está en el abdomen, entonces eso es como que L2, ¿cierto? ¿Qué es más factible? Que baje, si la información subió, por ejemplo, digamos, hasta T1, que baje otra vez hasta L3 o que tenga pues como una comunicación desde L3 y salga el nervio desde ahí y viaje hasta la víscera. Que baje directamente, pues, como por el tronco simpático. Entonces es más que todo eso, es cuando la eferencia tiene que estar en segmentos mucho más bajos o mucho más altos, ¿cierto? Además, recuerden también de que, por ejemplo, todo sistema, como se van a ir dando cuenta a lo largo de la carrera, todo sistema corporal tiene su regulación. Entonces, por ejemplo, cuando suben pueden incluso subir hasta el hipotálamo para enviar una información al hipotálamo de si están haciendo las cosas bien o no y todas esas cositas, ¿cierto? Entonces pueden informarle, por ejemplo, al hipotálamo como, hey, no, está haciendo mucho calor, suda un poquito más, envía más información o tal cosa. ¿Sí me hago entender? Sí, Hola, gracias. sí, segura, segura. Es que yo hablo muy enredado a veces. No, sí, pues mi pregunta era que si solo subía o solo bajaban, pero sí Ah, van pues, para ambos lados. depende, pueden bajar o pueden subir o pueden quedarse ahí, eso depende del tipo de información y a dónde necesite ir. Ok, gracias. Y eso con gusto. Bueno, entonces, como yo les traigo muchas imágenes de diferentes autores, entonces otra vez, pero eso ayuda mucho es a repasar. Entonces, para la simpática, perdón, lo mismo. Llega entonces la información y aquí desde la asta intermedio lateral sale. Listo. La preganglionar y tiene comunicación con la postganglionar. Listo. La postganglionar podrá irse por acá o podrá irse por acá, ¿cierto? Dependiendo de lo que tengan que hacer. Por donde salga más el ramo comunicante gris. Listo. En la división parasimpática es algo diferente y es lo que les decía. Puede ser, pues a nivel craneal, de donde va a salir la información no es médula, sino que es el tallo cerebral. Pero a nivel sacro sí es la médula espinal. Listo. Entonces lo que les decía, miren la diferencia entre esta neurona preganglionar de esta. El ganglio aquí está mucho más cerca de la médula espinal o del lugar de donde salen con respecto a esta. Mire que esta es la víscera y mire qué tan cortica puede ser el axón de la neurona postganglionar, porque la neurona postganglionar prácticamente casi siempre en la parasimpática está literal inmediato a la víscera o el órgano al que va a, pues a ejercerle la acción. Entonces, esa es más que todo como la diferencia. Mira aquí también la salida sacra, la neurona donde está prácticamente, está la neurona postganglionar
a nivel de la víscera que tiene que inervar, a diferencia de esas que están por fuera. ¿Listo? Bueno, entonces, sistema nervioso autónomo en la cabeza. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta o vamos bien? Listo. Entonces, algo muy importante. A este nivel vamos a encontrar entonces del sistema nervioso parasimpático varias cositas. Entonces, ¿alguien recuerda y me los puede mencionar cuáles son los núcleos o los ganglios, pues, o los nervios que están implicados a nivel craneal del sistema nervioso parasimpático? Oculomotor, facial, glosofaringeo y vago. Listo, muy bien. ¿Y cómo? Esos son los pares craneales. ¿Se sabe de pronto los ganglios o los núcleos? El núcleo dorso del vago, creo que es uno. Núcleo dorsal del vago, muy bien, para el vago. ¿Qué más? Hay uno que de Dinger algo. Bueno, se la van a aprender de una vez, Inger-Westphal. Listo. ¿Qué más? El núcleo salival, inferior y superior. Muy bien. ¿Falta alguno? Lótico, Mal. ¿Cuál? ótico, El óptico, muy bien. Listo. Entonces, ¿y cuál otro falta? No, pero el óptico es un ganglio. De los núcleos ya no hay ninguno. El del Bueno, vago, el del dorsal. lagrimal. Entonces, ¿y de los simpáticos conocen alguno? El núcleo posterior, no, ¿Núcleo posterior de qué? no me acuerdo. Entonces, ojo, muy importante, se los van a aprender de una vez. Los ganglios del parasimpático van a ser 4, ¿listo? Pues principalmente el ganglio ciliar, el pterigopalatino, el submandibular y el óptico. ¿Listo? Ciliar, Repitis. ciliar, pterigopalatino, submandibular y óptico. Y de los núcleos, pues, o de los ganglios importantes del sistema nervioso simpático, porque en eso no vamos, pues, como a tener como tanto detalle, es este que se ve acá. Listo. Este que se ve acá, por eso les traje esta imagen porque es muy bacana, es el ganglio cervical superior, simpático. Listo. Ganglio simpático cervical superior. Y obviamente si hay un superior, hay un inferior, pero ese es el que tiene mayor importancia. Entonces, los ganglios ciliar, pterigopalatino, óptico y submandibular. ¿Sí ven que son como unas garrapatas pegadas acá? Bueno, yo voy a asumir que sí escucharon y dijeron que sí. Entonces, ciliar, pterigopalatino, óptico y submandibular. Toman esos nombres es por el lugar en el que están. Listo. Entonces, a nivel de la... Sí. Una pregunta, ¿el nombre que dijiste ahorita cuál sería? ¿Cuál? El de Edinger algo, no me acuerdo bien. Bueno, estos son ganglios. El núcleo de Enger-Westphal está en otro, pues eso ya es a nivel del tallo cerebral. Ahorita miramos a ver si se lo podemos Ok, mostrar. ok. Listo, por eso les Gracias. digo cuáles son los núcleos y cuáles son los ganglios, porque son dos cosas diferentes que tienen que diferenciar. Entonces ahorita vamos a hacer como el proceso de cómo son estos, porque esto es lo que les cae en el examen, pues prácticamente esto. Entonces, ciliar, pterigopalatino, óptico y submandibular. Esto porque está obviamente en la mandíbula, eso porque está a nivel del oído, eso porque está a nivel del hueso palatino, ¿cierto? Y la pterigoides, pues, que es las apófisis de el esfenoides,
y al nivel ciliar que está en la órbita. Y estos son, ese es el simpático. Listo. Ganglio cervical superior. Listo. Entonces lo que les decía, ganglio cervical superior, muy grande, ¿cierto? Y por aquí está el ganglio cervical inferior y este que no se llama medio, sino que pues, tiene otro nombre que la verdad no recuerdo y tampoco tiene pues como mayor relevancia en estos momentos. Listo. Estos más que todos están localizados por acá porque sirven pues para lo que va a ser el control de lo que va a ser el tono de las arterias, pues, y tienen que ser un poquito más cerradas, más abiertas. Listo, entonces, eso a nivel de cráneo y pues, de cabeza y de cuello. Entonces, inervaciones importantes del sistema nervioso autónomo que se van a llevar para la vida. Primero, la inervación autónoma, todas esas imágenes las encuentran en ¿cómo es que se llama esto? En Snell. Listo, igual yo les dejo las diapositivas, yo se las subo ahorita. La inervación autónoma, tanto de los ojos y de las glándulas salivales menores, van a estar dadas por el ganglio ciliar. Listo, entonces, ¿cómo es esa vuelta? Lo azulito va a ser entonces el parasimpático. Listo, y lo rojito va a tener que ver con lo simpático. Listo, ese va a ser el orden que vamos a llevar acá. Entonces, mire que prácticamente toda la tutoría me la sapean son estas imágenes. Al nivel del mesencéfalo, ¿cierto? Va a haber un núcleo a este nivel, al ladito de lo que va a ser el acueducto de Silvio, pues, que se va a llamar el núcleo de Edinger-Westphal. Listo. Este núcleo de Edinger-Westphal va a ser el núcleo parasimpático del nervio oculomotor, es decir, del tercer par craneal. Listo. Una vez que esto sale de aquí, esta neurona de primer orden, como es parasimpática, va a ser muy larga, ¿cierto? Y esta va a estar llevado a su vez porque, ay, espera. Listo, va a estar dado a su vez por lo que va a ser el tercer par craneal. Listo. Entonces, este neurona preganglionar va a tener comunicación con su neurona postganglionar en un ganglio que se llama el ganglio ciliar. Listo. Y ese ganglio ciliar va a salir de ese ganglio va a salir entonces la neurona postganglionar que va a ir a inervar a este núcleo, perdón, a estos músculos que se llaman los músculos esfínter de la pupila. Listo. Y entonces eso es lo que va a provocar algo que se llama la miosis. ¿Qué miosis? Es que la pupila se le coloque pequeñita. Esta eferencia es lo que nosotros prácticamente evaluamos cuando uno va a cita pues médica y le colocan a uno la lucecita, ¿cierto? La aferencia, es decir, lo que recibe la luz va a ser el segundo par craneal y él llega hasta acá y manda esta información. Y este es el que va a viajar para generar entonces una contracción de la pupila. Listo. Bien hasta ahí, alguien que por favor me diga al menos como, sí. Listo. Bueno, eso en cuanto a... Profe, Hola. ese es el tercer par. ¿Qué tiene relación el tercer par ahí? Listo, El par entonces, craneal. la cuestión con los pares craneales es que a nivel de la porción craneal del sistema nervioso parasimpático, esas fibras parasimpáticas van a ser transportadas por los pares craneales que dijeron ahorita. Listo, el 3, el 7, el 9 y el 10. Ah, ¿Listo? listo, gracias, listo. Muy bien. Entonces, este va a ser el primer, igual ahorita les dejo como un resumencito. Este va a ser el tercer par craneal. Listo, entonces, vamos a decir núcleo de Edinger-Westphal, tercer par craneal, ganglio ciliar, iris, el esfínter de la pupila. Listo, y lo que va a causar miosis. Eso en cuanto al nivel parasimpático. Al nivel simpático va a ser entonces por el ganglio simpático cervical superior, que era el que les mostraba ahorita. Sale entonces la deferencia y va a inervar entonces a dos cositas. Primero a este. Listo. Que es el que nos importa. Que es los músculos radiales, ¿cierto? O dilatadores de la pupila. Entonces,
Cuando uno está normal o está en la noche, ¿cierto? El sistema simpático activa pues esto y es por eso que se genera una dilatación de la pupila y a eso se le llama midriasis. Listo, entonces mira que son antagonistas, uno la vuelve más pequeñita y la otra la vuelve muy grande. Pero también inerva a una porción acá del músculo elevador. Kevin, Hola, ¿me puedes por favor repetir cuál es el que la dilata y cuál es el que la contrae? ¿pero qué? ¿Músculo o sistema nervioso? El sistema nervioso, pues el que tiene relación con esas dos funciones. Listo, entonces el que la contrae, que se llama miosis, es el parasimpático. Y el que la dilata es el simpático. Gracias. Listo. Y también inerva a una porción del músculo elevador del párpado superior, que como ustedes ya saben hay dos tipos de músculos, el músculo liso y el músculo esquelético. El músculo elevador del párpado superior tiene una porción de músculo liso y el resto es músculo esquelético. Entonces el músculo esquelético está inervado por el tercer par craneal, pero el músculo, y es netamente motor, pero el músculo liso, esa pequeña porcioncita que hay acá, está inervada por el simpático. Entonces, si esto se daña, se nos puede caer el párpado. Y eso tiene un nombre que ahorita vamos a ver. ¿Listo? O sea que la porción del músculo esquelético no está inervada por el simpático. No, está inervada por el tercer par craneal, pero no por este que tiene esa inervación acá, sino por la rama que es netamente motora. Listo, que solamente sirve para mover los ojos y para elevar el párpado. Ok, gracias. Listo, con gusto. Listo. Eso entonces en cuanto al ganglio ciliar y este núcleo. Luego, entonces aquí hay otra imagen muy bonita que entonces dice, esos son los músculos dilatadores o radiales y esos son los músculos constrictores o esfínter. Entonces, los constrictores cuando se contraen es por un efecto parasimpático y cuando se dilatan es por un efecto simpático. ¿Listo? Bueno, y eso en cuanto a la inervación autónoma de los ojos. De las glándulas salivales menores vamos a tener entonces al ganglio submandibular. ¿Cuáles son las glándulas salivales menores? Cualquiera que no sea la parótida, es decir, las otras dos, la sublingual y la submandibular. ¿Listo? Entonces, a nivel del puente o protuberancia va a haber un núcleo que se llama el núcleo salivar superior que hace parte del nervio facial. Listo. Esta va entonces a salir y va a seguir entonces el nervio facial, es decir, el séptimo par craneal. Va a pasar por el oído y por eso ahí se va a llamar cuerda del tímpano. Listo. Y va a llegar entonces al ganglio submandibular. Listo. De este ganglio submandibular van a partir entonces dos ramitas, una para la glándula salival sublingual y la otra para la glándula salival submandibular. ¿Y qué es lo que va a provocar el parasimpático? Un aumento entonces de la producción de saliva. Listo. De esa cuerda del tímpano, miren que sale como otra cuerdita. Esa otra, pues, de ese nervio facial sale otra que es la cuerda del tímpano, pues otra ramita, que es a la que va a llevar el gusto a las dos porciones anteriores de la lengua. Listo. Eso entonces en cuanto al sistema nervioso parasimpático. El simpático, miren que otra vez vuelve el único que es importante, que es el ganglio simpático cervical superior. Sale a nivel de T1, llega entonces y pasa por un montón de vasos sanguíneos y llega a lo mismo, a la glándula salival sublingual y a la submandibular. Y lo que va a provocar es una disminución de la producción de saliva. Son efectos contrarios. ¿Hasta aquí quedó bien eso entonces? ¿Me puedes volver a explicar el parasimpático, por favor? De esta parte, entonces, Sí. salen de un núcleo que llama el núcleo salivar superior. Va a ser transportado esas fibras parasimpáticas por el nervio facial. El nervio facial va a tener contacto con su neurona postganglionar a nivel del ganglio submandibular. Y va su neurona postganglionar a ir a la glándula sublingual y a la submandibular y con esto va a aumentar la producción de saliva. En ambas aumenta la producción de saliva.
El parasimpático siempre va a aumentar la producción de saliva. Pues en las dos, tanto en la submandibular como sublingual, la función que desempeña es aumentar la producción de saliva. Ajá, y la que lo disminuye es el sistema nervioso simpático. Hace lo contrario. Ok, ¿Listo? listo, gracias. Con gusto. Entonces, ahora, ¿cuál es la inervación autónoma de la glándula parótida? La glándula parótida ya no es una glándula salivar menor, sino que es la mayor. ¿Por qué? Porque es muy grande, ¿cierto? Eso le cubre a uno como todo el macetero, como toda la rama de la mandíbula. Entonces, por eso se llama mayor. Listo. Y la lagrimal. Entonces, ¿qué va a pasar? Del núcleo salivar inferior, que está al nivel del bulbo raquídeo, va a salir entonces una neurona de primer orden o preganglionar, que sus fibras van a ser transportadas por un nervio que se llama el nervio glosofaringio o par craneal 9. Listo, no le paren bolas a este resto de cosas acá. El nervio glosofaringio se continúa, ¿cierto? Llega pues, pasa también por a nivel pues del oído y llega a lo que llamamos el ganglio óptico. Listo. Y ese ganglio óptico sale la neurona postganglionar, que va a ir directamente a la glándula parótida. ¿Y qué hace el parasimpático? Muy bien, aumentar la producción de saliva de la glándula parótida. Listo. ¿Qué hace ahora el simpático? El ganglio simpático lo que va a hacer es desde el cervical superior mandar entonces una ramita que va a ir hasta la glándula parótida y va a hacer es disminución de la liberación de saliva. También se dice entonces que el nervio facial, o sea, el anterior, el que lleva las fibras del núcleo salivar superior, también lleva fibras de otro núcleo que llama el núcleo lagrimal. Ese núcleo lagrimal va a estar entonces transportado pues sus fibras por el nervio facial, lo mismo que cuando estábamos transportando este núcleo salivar superior, y llega al ganglio pterigopalatino. Y en ese ganglio pterigopalatino hace entonces una comunicación con la neurona postganglionar y se continúa hasta la glándula lagrimal. ¿Y qué va a provocar? Muy bien, llorar, ¿cierto? Pues lagrimear. Y lo que hace el ganglio simpático cervical superior es mandar también unas fibras para allá, pero provocar exactamente lo contrario, que no hayan lágrimas. Cuando hay, por ejemplo, alteración, ¿ustedes alguna vez a alguno le ha dado una parálisis facial periférica o conocen a alguien que les haya podido pasar eso? Bueno, entonces voy a asumir que no. Entonces, para que se lleven pues como un datico súper curioso, miren que es el nervio facial el que lleva tanto las lágrimas como la saliva a estas glándulas, ¿cierto? Entonces, en esas lesiones pues periféricas del nervio facial se puede dañar estas comunicaciones y se pueden entonces trocar. Eso llevaría entonces a que, por ejemplo, este que iba de la lágrima vaya para las glándulas salivares y las glándulas salivares vayan para la lágrima. Lo que provocaría algo que llama las lágrimas de cocodrilo. Y es que las personas, por ejemplo, que van a llorar, empiezan a salivar, o las personas cuando les presentan así como el super plato, así la bandeja paisa o todas cosas así que empiezan a salivar, en realidad no salivan, sino que empiezan a llorar. Entonces eso es una implicación pues muy importante neurológica porque el mismo nervio lleva tanto las lágrimas como las salivas de las glándulas salivales menores. Súper loco. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, resumencito. Sistema nervioso parasimpático. Está entonces el núcleo de Edinger-Westphal, que va a ser transportado por el par craneal 3. Va a ir a qué ganglio? Al ganglio ciliar. Y que va a generar miosis en el músculo esfínter de la pupila. Núcleo salivatorio superior. Va a ir entonces por el par craneal 7, ¿cierto? Y aquí pues falta otro pedacito que es el núcleo lagrimal, ¿cierto? Del núcleo lagrimal sale el par craneal 7, llega al ganglio pterigopalatino y llega a la glándula lagrimal. ¿Listo? Y del núcleo salivatorio superior, por el par craneal 7, llega a la glándula submandibular, donde va a generar tanto salivación de lo que va a ser la sublingual y la submandibular.
Del núcleo salivatorio inferior, ¿quién lo va a llevar? El par craneal 9. ¿A dónde va a llegar? Al ganglio óptico. Y después de ahí, ¿para dónde va? A la glándula parótida, a aumentar la salivación. Y del simpático, mire que solamente tenemos un ganglio, que es el ganglio cervical superior, que va a ir al resto de este montón de cosas que acabamos de decir y va a provocar exactamente todo lo contrario. ¿Listo? ¿De dónde sacaste esa imagen? Yo creo que esa está en Nether, si no estoy mal. Igual yo les paso las diapositivas, pues, entonces no se preocupen por eso. Pero sí, esa es de Nether. Pues de neuroanatomía clínica de Nether. Entonces, ¿qué pasa con el último par craneal, que es el parasimpático por excelencia? El par craneal 10, o también llamado vago, o también llamado neumogástrico. Y es por lo que les decía, prácticamente este nervio es el que va a suplir la ausencia del sistema nervioso parasimpático a nivel tóraco-lumbar. Entonces, sale del núcleo dorsal del vago. Listo, núcleo dorsal del par craneal 10. Va a llegar entonces a salir de acá y va a empezar a inervar todo el resto de cosas que conocemos, entre ellas lo que va a ser el corazón, lo que va a ser los intestinos, lo que va a ser la vesícula biliar, lo que va a ser el estómago, el páncreas y todo eso, y entre todo eso lo que va a provocar es, en cuanto al sistema gastrointestinal, aumentar la motilidad, ¿listo? Y las secreciones. Y en cuanto al corazón, disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, hablando ya específicamente de lo del nervio vago, la inervación autónoma de corazón y pulmones. Del núcleo dorsal del nervio vago, a nivel del bulbo raquídeo, va a salir entonces para el corazón y para el pulmón. ¿Y qué va a provocar entonces acá? Va a provocar entonces una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Llega al nivel de lo que va a ser las aurículas, donde va a estar, pues que eso lo van a ver en tercero, que es donde va a estar los nodos sinusales y auriculoventriculares, que son los que están relacionados con la conducción pues eléctrica del sistema pues autónomo ahí del corazón, ¿cierto? Que es lo que controla la frecuencia cardíaca. Llega ahí y lo único que le dije es como, hey, mermale ahí pues todo bien a la, a la frecuencia, y entonces disminuye la frecuencia. Y a nivel de los pulmones, ¿qué creen que puede hacer? Relajarlo. ¿Cómo disminuye la frecuencia cardíaca? Disminuye la frecuencia respiratoria. Bueno, entonces, más que eso, lo que genera es, no es tanto en los pulmones, sino en las vías aéreas. Entonces, lo que hace es disminuir, por ejemplo, la constricción de los bronquios. Entonces, lo que hace es algo que llaman la broncodilatación. Ustedes han escuchado, perdón, causa todo lo contrario. Espere que ya me perdí. No, causan es una broncoconstricción. Listo. Y entonces genera pues como una disminución del área de las vías aéreas, y entonces dificulta un poquito más lo que va a ser la respiración. Listo. Entonces, al final, ¿la frecuencia respiratoria se aumenta o disminuye? La frecuencia respiratoria no está, ¿cómo les digo? Pues como determinada por esta inervación al nivel pulmonar. La frecuencia respiratoria está más determinada por el centro respiratorio, que está al nivel del tallo cerebral. Listo, en la porción dorsal del tallo cerebral. Ok, gracias. Listo, con gusto. Okay. Hola. Es que ese nervio vago no inerva el diafragma. Ahí no hay alguna relación con la frecuencia pulmonar, la frecuencia respiratoria. El que inerva el diafragma es el nervio frénico. Listo, gracias. Listo, con gusto. Entonces, ahora, ¿qué hace? Hola, ¿alguien va a preguntar algo? No, listo. Entonces, a nivel del sistema nervioso simpático,
van a entrar en juego entonces el resto de los ganglios cervicales que les comentaba. El ganglio simpático cervical superior, el medio y el inferior. Todos ellos van a empezar a mandar un montón de información a los mismos lugares a los que mandó el parasimpático, que en este caso el vago, ¿cierto? Y entonces el corazón lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. Y en los pulmones lo que va a causar es aumentar la dilatación del bronquio, de las vías aéreas. Por eso, ¿alguno aquí sufre de asma? ¿No? ¿Quién? Nadie sufre de asma, están todos sanitos. ¿O alguien tiene algún familiar que sufra de asma? Bueno, resulta que... Yo tengo un familiar que sufre de asma. Pues, que toma o que se echa. Ay, pero yo no sé, yo solo sé que tiene asma. Entonces, la próxima vez le pregunta qué toma o qué se echa. Listo, listo. Por lo general, a ellos les mandan algo que llama salbutamol. ¿Lo han escuchado? El salbutamol. Sí, Hola, sí, el salbutamol, bromuro de hipertropio y la terbutalina. Listo. Entonces, lo que hace en este caso el salbutamol es algo que llamamos agonista simpático, o lo que llaman pues simpático mimético, ¿cierto? Y eso lo que hace es activar, hacer de cuenta como si fuera pues el sistema nervioso simpático para dilatar los bronquios para que puedan respirar bien, porque lo que pasa en el asma es que se cierran esas vías aéreas, entonces lo que usted hace prácticamente es activar el sistema nervioso simpático. Eso es como una aplicación clínica que pueden ver acá. Listo, con el salbutamol. Agonista beta 2. Bueno, eso es prácticamente pues como un resumencito, pues ya más esquemático de lo que ocurre pues con el sistema nervioso simpático. Listo, entonces aquí en las cadenas paravertebrales, ellos van formando entonces unos tipos pues como de plexos acá, que son los preaórticos, prevertebrales y todo eso. Y esos son los que empiezan a inervar toda esa vía aérea. Esto es lo que llamamos pues, eso es la tráquea, aquí se convierte pues por la carina en el bronquio izquierdo y el bronquio derecho. Lo mismo aquí, listo, y empieza a inervar todo esto para que entonces genere una dilatación. Lo que hace el sistema nervioso parasimpático es totalmente lo contrario, genera entonces una broncoconstricción. Inervación del tracto gastrointestinal. Entonces lo mismo, núcleo dorsal del vago. Llega entonces y va a estar entonces inervando la primera porción que va a ser entonces al nivel del estómago y de la primera porción del intestino y la primera porción tanto de colon ascendente y de colon transverso del intestino grueso, ¿cierto? Y aquí lo que va a generar es aumento de secreciones por esos plexos que van a ver en gastro y aumento de la motilidad. Listo. El tronco simpático lo que va a hacer ya es aquí con cadenas, porque ya no estamos a nivel cervical, van a tener entonces aquí unos ganglios periféricos, que tampoco son pues no se los tienen que aprender porque eso yo sé que no se los dan en clase, pero es más o menos como para que profundicen un poquito. Está el ganglio celíaco, porque está a nivel de lo que hace el tronco celíaco, eso también lo van a ver en cuarto, y el ganglio mesentérico superior, porque está al nivel de lo que llamamos la arteria mesentérica superior, y van a inervar a esas porciones, las mismas porciones, y lo que van a generar es totalmente lo contrario, disminuir la motilidad, disminuir las secreciones y eso. Y la otra porción del colon hasta el recto va a ser inervado por el plexo sacro. Listo. O sea, S2, S3, S4, esos son los que forman el plexo pues sacro, la porción sacra del sistema nervioso parasimpático. Y van a generar lo mismo que generaron acá arriba. O sea, el nervio vago no llega hasta acá abajo. Y vamos a tener al sistema nervioso simpático, que va a tener pues entonces una acción a nivel del ganglio mesentérico inferior, porque está debajito de la arteria mesentérica inferior, que esos son ramas de la aorta, y van a ir a los mismos lados a generar exactamente todo lo contrario que generó el sistema nervioso parasimpático.
Profe, una pregunta, ¿cuáles son los órganos que inerva la porción sacra, pues, del sistema nervioso parasimpático? Esta es la primera que hemos visto, listo, que va a ser la porción descendente del colon, el sigmoides, y el recto. ¿Listo? Descendente. Pues colon descendente, pues como la última porción del colon. Listo. Listo. O sea, después del transverso, de ahí para abajo, todo es sacro. Y los nervios que están implicados en el sistema nervioso parasimpático sacro es el sacro 2, 3 y 4, o lo que llaman S2, S3 y S4. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces lo que les decía, esa es la aorta. Listo, la aorta abdominal. A este nivel, para que se vayan adelantando de una vez a gastro, a ese nivel salen un tronquito que va a dar 3 ramitas. Ese tronquito se llama el tronco celíaco. El que está a ese nivel, o sea, esto que ven acá, es el tronco celíaco. O sea, el ganglio celíaco, perdón. Este es el ganglio celíaco. Esa es la arteria mesentérica superior. Entonces, este ganglio acá es el mesentérico superior. Y esa es la arteria mesentérica inferior. O sea que este ganglio acá es la mesentérica inferior. Listo. Y lo que les decía el parasimpático. El parasimpático entra entonces al nivel pues de lo que va a ser pues microscópicamente la pared del intestino y va a generar entonces varias cosas. Aquí va a estar el plexo submucoso de Meissner debajo de la mucosa y de la submucosa y aquí el mientérico. Con la submucosa lo que va a generar es aumentar las secreciones y con el mientérico lo que va a generar es que estas fibras musculares que están acá se contraigan y por lo tanto aumenten la motilidad. Listo. Del riñón y de la glándula suprarrenal. Entonces, lo mismo, nervio vago, va al riñón, forma algo que llama el plexo renal y lo que va a hacer es un aumento de la... Lo que van a generar es una vasoconstricción de las arterias renales. Listo. Perdón, pero esos son el simpático. Las preganglionares lo que van a hacer es totalmente, obviamente, lo contrario, ¿cierto? Y van a generar una vasodilatación tanto de la pelvis renal, que eso lo están viendo en AUR, en la pelvis renal, como en las arterias que están ahí, ¿cierto? La arteria renal, vasodilatación. Y lo que hace el simpático es totalmente lo contrario, hacer una vasoconstricción de las estructuras que acabamos de decir. Algo muy importante, pero súper, 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 súper importante. Y eso es pregunta probablemente parcial porque yo me acuerdo que me preguntaron eso. Entonces presten mucha atención. La glándula suprarrenal no tiene inervación parasimpática. Listo. La glándula suprarrenal no tiene inervación parasimpática. Acuérdense que la glándula suprarrenal se divide en dos, en una parte que es la corteza y una parte que es la médula. Y la médula es la que produce la adrenalina y la noradrenalina. Listo. Inervación parasimpática. No tiene inervación parasimpática. Mira que el azul no llega acá, solamente llega a la roja, a la simpática. ¿Qué pasa? Algo muy importante es que esta es como una excepción a toda la regla. Las neuronas preganglionares, en este caso, así pasen por ganglios, mire que no hacen sinapsis con nada y llegan hasta la médula. O sea, se comportan como si fuera sistema nervioso parasimpático. Porque las neuronas que están, las células que están acá, que son las que producen la adrenalina y todo eso, se van a comportar como neuronas postganglionares, porque lo que van a terminar produciendo a la final va a ser adrenalina y noradrenalina. Entonces, ellas hacen su sinapsis acá directamente con las células que producen esos neurotransmisores. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro o repitis? Repite. Listo, ya voy. Entonces, de nuevo, la glándula suprarrenal no tiene inervación parasimpática. La glándula suprarrenal se divide en dos, en esta parte que ven acá, que es la corteza, y en esta pequeñita que se llama la médula.
Aquí en la médula es donde se producen, hay unas células especializadas que producen la adrenalina, la noradrenalina, que en realidad se llaman epinefrina y norepinefrina. ¿Por qué se llaman así? Pues porque epi es sobre, ¿cierto? Y nefrina es riñón, ¿cierto? Entonces, norepinefrina y epinefrina, o sea, por encima del riñón. La adrenalina y la noradrenalina, como para que sepan de una vez, es la forma sintética de la epinefrina y la norepinefrina, pero uno pues lo llama así indiferentemente, pero la natural es la epinefrina y la norepinefrina. Bueno, entonces, esta neurona preganglionar simpática va a salir por donde siempre sale, va a seguir, va a pasar por un montón de ganglios, pero no van a hacer sinapsis ahí, sino que van a llegar directamente a esa médula de la glándula suprarrenal. Listo. Y van a hacer contacto o sinapsis con las células que están ahí, que son especializadas en producir adrenalina y noradrenalina. Una vez que llegan ahí, esas neuronas, esas células que están ahí especializadas se comportan como unas neuronas postganglionares, porque a la final las postganglionares son las que producen la epinefrina y la norepinefrina. Es decir, que aquí en esta comunicación que ven acá, hay acetilcolina, como les había mostrado en la segunda diapositiva. Ahora sí quedó claro. Sí, muchas gracias. Listo, con gusto. Listo. Ya vamos terminando. Entonces, inervación autónoma de los esfínteres del conducto anal y la vejiga. Entonces, a nivel sacro, vamos a tener entonces una inervación tanto del músculo de la vejiga, que se llama el detrusor, como el esfínter vesical interno. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El sistema parasimpático lo que va a hacer es aquí, como dice el más, es que va a generar una contracción de la vejiga. Listo. Y aquí con este menos es que va a relajar a ese esfínter, es decir, para que salga la orina. Es decir, nosotros orinamos gracias a la porción sacra del nervio del sistema nervioso parasimpático. Pero ¿qué pasa con el sistema nervioso simpático? Hace totalmente lo contrario. Listo. Inhibe pues la contracción, es decir, relaja la vejiga y me contrae el esfínter vesical interno, es decir, como para que almacenemos la orina aquí en la vejiga. Listo. Esos son, pues todo esto que están viendo acá es involuntario, ¿cierto? Nosotros solamente sentimos las ganas de orinar y activamos a este que es un esfínter voluntario, que es el esfínter vesical externo. Listo. Y por aquí sale la orinita, que es la uretra, ¿cierto? Muy bien. Luego, también a nivel pues de T11 y L2 va a salir otra neurona preganglionar y luego una postganglionar para el músculo del esfínter anal interno. Listo. Y aquí lo que va a causar, si no estoy mal, es que haya una contracción de ese músculo. Listo. Y por lo tanto, nos ayude pues como a aguantar pues como las ganas de hacer popó, por así decirlo, ¿cierto? ¿Quedó alguna duda hasta acá? Hay un esfínter anal externo que es el voluntario. Funciona muy similar a lo que va a hacer la vejiga con el recto pues, y el ano, ¿cierto? El voluntario es el externo, que es el que con el que uno controla, pues, y por eso es que uno no se orina, pues, o se caga en cualquier lado. Cuando se dañan estos controladores, es que aparece lo que llaman, pues, la vejiga neurogénica, ¿cierto? Y es que en cualquier momento se orinan porque eso aquí nunca está inhibido y, perdón, nunca está, pues, contraído y qué tales. Entonces, pero eso ya son, pues, como otras cosas. Cosas que, por ejemplo, uno puede ver en lo que llaman el síndrome del cono medular o de la cola de caballo, donde se llevan pues un montón de nervios, entre ellos pues los sacros, y por eso se puede ver estas afecciones. ¿Listo? Esto es pues prácticamente lo mismo, que es lo que llamamos la vejiga neurogénica espástica y la vejiga neurogénica flácida. Y es la neurogénica flácida, eso quiere decir es que nunca se contrae ni nada,
a nivel pues de la médula espinal, a nivel de S2 y S3. Entonces uno se daña acá y entonces ella nunca se contrae, como parecía acá, ¿cierto? Nunca se contrae este músculo de la vejiga, entonces siempre está como súper inhibida y todo eso, y entonces sale la orina, ¿cierto? Y está la vejiga neurogénica espástica, que es cuando hay lesión de la cauda equina, que es donde aquí ya llegaron, pues llegó información y lo que hace es que se mantiene pues como súper, pues no deja salir nada, pero es porque está predominando el sistema nervioso simpático en ese esfínter vesical interno. Listo. Y el aparato reproductor masculino, que aquí lo único que tienen que saber es el parasimpático para y el simpático dispara. Listo. Que prácticamente, ¿eso qué quiere decir? El parasimpático para o hace de dirección pues del pene, porque lo que hace es generar una vasodilatación de las arterias y de las arterias penianas, ¿cierto? En ese caso, todo, acuérdense que la dirección de los miembros, pues del miembro pues masculino, es por una llenada de sangre en esos cuerpos esponjosos, ¿cierto? Entonces, el parasimpático lo para y el simpático dispara. ¿Cómo así? Va a generar entonces una contracción de lo que va a ser tanto el conducto deferente como de las vesículas seminales, de la próstata, y absolutamente todo esto es lo que me va a generar pues los componentes del semen, que va a terminar generando una eyección pues y eyaculación del semen. Entonces, parasimpático para y el simpático dispara. Y ya la del útero, que esto sí está muy discutido, entonces eso no se los voy a comentar. Listo. De los vasos sanguíneos, generalmente, más que todo, es sistema nervioso simpático. Van a tener entonces una inervación tanto a nivel de los miembros superiores como de los miembros inferiores, y lo que van a generar es vasoconstricción. Listo. Cuando no está ejerciendo esta acción los sistemas nerviosos simpáticos, entonces obviamente hay un tono parasimpático y hay una vasodilatación. Pero ahí obviamente también hay otros efectos pues que son moléculas como el óxido nítrico y eso, y no nos vamos a meter pues como en eso. Ahora, correlación clínica. Esto es de otra tutoría que es de médula, entonces vamos a pasar esto. Espera, dijiste que en la inervación de los vasos sanguíneos es más que todo simpático o Sí, parasimpático. simpático. Vale, gracias. Mira que rojito. Listo. Y lo que les iba a mostrar, entonces, ¿se acuerdan? Espera. Listo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el músculo elevador del párpado superior tenía una porción de músculo liso que era inervado por el simpático? Entonces, resulta que cuando se lesiona ese nervio, ese ganglio simpático cervical superior, va a generar algo que va a ser las 3 osis. Listo, para que se lo aprendan. Y pues eso es algo clínico muy básico, que es miosis, es decir, mire cómo está de miótico pues esto en comparación a este, mire que no son pupilas de igual tamaño. Miosis, ptosis palpebral, es decir, pues decaimiento del párpado por ese músculo superior, pues el elevador del párpado superior, y va a haber algo que se llama anhidrosis, y es que en esta porción de la cara no va a sudar. Listo. Eso en cuanto al síndrome de Claude-Bernard Horner. Para que si quieren, pues, ¿cómo se llama? Pues profundizar en eso, lo busquen. Listo. ¿Dónde era la lesión? ¿En qué ganglio? En el Cervical simpático superior. cervical superior. Ajá. Gracias. Que se llama el síndrome de Hirschsprung, o el megacolon tóxico, o aganglionosis. ¿Por qué se llama megacolon? Porque es súper gigante, ¿cierto? Y aganglionosis es porque el sistema nervioso parasimpático va a estar ausente en todo lo que va a ser la porción sacra del sistema nervioso parasimpático, es decir, colon descendente, sigmoides y recto, ¿cierto? O sea, no van a haber ganglios ahí, esos plexos que habíamos visto del sistema nervioso entérico y el parasimpático no van a estar acá, entonces prácticamente
nunca va a haber como movimiento de la materia fecal por acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Empieza a aumentar la cantidad de feca acá y se empieza pues a acumular y se impacta y un montón de cosas y entonces queda así súper gigante el colon. Listo, y es porque hay alteración de los ganglios pues del sistema nervioso parasimpático y eso ya se corrige pues como con cirugía. Listo, eso era todo, muchachos. Entonces, en ese caso de la acumulación de la materia fecal, eso, ahí gracias. Un tratamiento sería la ostomía. Probablemente yo vi eso en cirugía pediátrica, ya no me acuerdo. Pero sí, prácticamente lo que hacen es, obviamente, sacarle la materia fecal, ¿cierto? Y sí, a esos pacientes les hacen ostomías, pues probablemente una colonostomía. Eso le iba a preguntar, ¿de qué depende de que sea yeyunostomía, ileostomía o colostomía? Bueno, colostomía es del colon, ¿cierto? Y es más que todo la afección de la porción sacra del parasimpático, o sea, toda esta porción acá. Entonces, eso ya es colon. La yeyunostomía, ileostomía, todo eso ya es de intestino delgado y eso está más arriba. Entonces, eso no, lo que se afecta más que todo es el colon, Gracias. por eso se llama megacolon. Profe, una pregunta, ¿usted cómo hace para ver ese colon, mega, megacolon en la radiografía? Bueno, por lo que pues eso lo van a ver más que todo en quinto semestre, pero por lo general uno en las radiografías no puede ver algo que se llaman las austras, como esto que ven acá. Uno no puede ver eso y por lo general el colon esté lleno de aire o no esté lleno de aire y esté con feca o no esté con feca, no es de este tamaño. Pues por lo general se ven algo que llaman niveles hidroaéreos, que son como pedacitos pues como de aire, pero así nunca, o sea, que se vea toda la figura del colon, no lo vas a ver a menos de que sea pues algo patológico. Es que mira que se ve toda la anatomía, pues, literal. Mire esto, igualito. Listo. Listo, chicos, eso es todo. Entonces, eso es una pintura de uno de mis pintores favoritos, se llama Vincent Van Gogh. Esa es la Casa Amarilla, para que en medicina, pues, no se dejen, pues, como ahogar con medicina y también, pues, busquen ocio por otros lados. Y ya, muchachos, eso es todo. Cualquier pregunta, cuéntemela por acá. Gracias, Kevin. Profe, muchas gracias. Listo, esto se supone que me quedó grabado. Vamos a ver, ojalá que sí. Y les paso pues el link también y con las diapositivas como para que vean la grabación a los que no pudieron o si quieren repetir. Listo. Puedes enviar eso al correo de la cohorte, por favor. ¿Al correo o al grupo? ¿Estás en el grupo? Sí, yo estoy en el grupo. Ah, bueno, entonces al grupo. Listo, hágale. Pues en el grupo de Facebook, ¿cierto? Sí. Listo, muchachos, que estén muy bien. Cualquier cosa, me pueden escribir al interno si necesitan cualquier, pues como una tutoría personalizada, cualquiera de los tutores siempre pues vamos a estar ahí para ayudar. Listo. Si tienen, Te pudiste la red 10 con esta tutoría, de verdad que sí. sí, sí les sirvió, eso es lo más importante, pues que Uf, demasiado, demasiado. Y también Isabel, muchas gracias. sí, Isabel es una tesa. Ella Es que la, es nueva en tutores de neuro, entonces te puso la 10 ahí. Listo. es que la clase que vimos de eso fue no haber visto nada literal. Pues X, para todo el mundo. Ah, bueno, qué bueno que les sirvió. Cualquier cosita que tengan duda con Muchísimo. esto, de una, me dicen y ahí estamos hablando. Listo. Bueno, muchachos, chaito. Listo, Kevin, mil gracias. Chao.